¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saluda una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido, pero sobre todo feliz de estar de regreso saludándote el día de hoy en un espacio un poco distinto de estas sesiones en vivo que tenemos cada miércoles, pero el día de hoy pregrabada, porque mientras tú estés viendo esto a las 9 de la mañana, horario San Diego, Tijuana, yo estaré grabando un podcast con un buen amigo en la ciudad de Ensenada y pues no quería perderme la oportunidad de compartir contigo, así que estamos pregrabándolo en este momento para que tú lo veas en vivo a las 9 de la mañana el miércoles. Estamos en nuestro episodio número 37 de estas pues largas semanas que se han sentido tan cortas, 37 semanas ya compartiendo en este espacio de sesiones en vivo que te agradezco infinitamente las hagas posibles. Normalmente compartimos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok y grabamos también el contenido para nuestro podcast donde me encuentras como DR Alfredo Castaneda. Pero pues el día de hoy, te repito, lo vamos a grabar esto y va a quedar disponible en las plataformas de Facebook y YouTube, si mal no recuerdo, para que ahí puedas visitarlo y revisitarlo en caso de que te quede alguna duda en el tema del día de hoy o quieras aportar algo, que eso para mí es importantísimo, te lo comparto constantemente, es muy importante y es esencial para que este espacio siga sirviendo de retroalimentación para ti, para mí constantemente, que puedas tú compartirme tu punto de vista, me compartas tu punto de vista para que pues juntos crezcamos en este espacio terrenal y pueda servir de algo esta experiencia que estamos teniendo, ¿no? Repito, es nuestro programa, número 37 y yo te agradezco infinitamente que me acompañes el día de hoy. Bueno, fíjate que he estado pensando mucho en el tema que íbamos a tocar este miércoles. Se me puso otra cosa en el camino y pues hay que cumplir con eso también. Pero estuve pensando mucho en el nombre que quería ponerle. Y como ya lo has de haber leído por ahí, te vas a dar cuenta que es un nombre pues bastante largo. El nombre va de la siguiente forma: amor incondicional, dualidad y ecuanimidad. Tú pensarás qué tiene que ver una cosa con otra, ¿no? Pues precisamente ese es el tema del día de hoy. Tratar de entender el porqué de estas cosas y por qué caminan juntas. Es bien interesante para mí el proceso que he estado viviendo, no en lo personal, aclaro, sino más bien como de oídas o de vistas a lo lejos con otras personas, incluso con puntos de vista, diferentes historias que se me han presentado y obviamente, como siempre te lo he dicho, ¿no? Yo sí creo, de corazón te lo digo, que todas estas experiencias se convierten en una oportunidad de crecimiento, ya sea la experiencia que tú tienes contigo mismo en la materia o la experiencia que tienes oportunidad de disfrutar por medio de los ojos de la experiencia con otras personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto pues a final de cuentas se convierte en eso, en una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de aprender. Empezando con el tema en específico, quiero comentarte que el amor incondicional es el punto de partida para cualquier cosa. Hace un tiempo platicaba con una amiga, buena amiga mía, que se estaba divorciando. Y me dijo ella que la habían recomendado con alguna terapeuta por ahí. No me acuerdo de su nombre, ¿no? Pero es irrelevante. Y dijo ella, no, es que tú tienes que no te dejes y que vas a pelear hasta el final y que no sé qué. Y yo le dije, no, es todo lo contrario. Tienes que hacerlo desde el amor. Que este divorcio sirva para que tú renazcas como el ave fénix, pero en todos los sentidos amándote más. Pero para tú poder lograr eso, tienes que amar a tu ex en este momento, hacerlo desde el amor, todo esto, ¿no? Y es un proceso bastante difícil para la mayoría de nosotros como humanos, ¿no? Porque no es algo natural. El ego nos forza en muchas ocasiones a alejarnos de lo que es el amor verdadero, el amor real, el amor incondicional que proviene del ser divino. Y tristemente esta realidad, que no lo es, ¿no? Pero esta realidad aparente en la que se convierte esta tercera dimensión que se siente tan densa, tan real, valga la redundancia, nos hace creer que las cosas son completamente distintas, ¿no? Pero entonces, entendiendo el punto de partida o el amor incondicional como el punto de partida, primero tengo que decirte que el amor incondicional lo primero que hace es enseñarte a no juzgar. ¿Por qué te digo esto? Porque el tema recurrente de lo que he empezado a experimentar en estas últimas semanas es que hay muchas personas que tienen un punto de vista de cómo deberían de ser las personas, de cómo deberían de comportarse las personas, de cómo deberían de actuar las personas, de qué deberían de portar las personas, de cómo deberían de vestir las diferentes personas, de qué tipo de actitudes deberían de tener o adoptar las personas, qué tipo de lenguaje deberían de utilizar, qué tipo de persona al sexo deberían de sentirse atraídos, ¿no? Y tenemos todos un punto de vista. Y es bien interesante esto, porque si solo fuera un punto de vista y no lo externaras o no lo externases, pues a lo mejor no ocasionaría ningún otro problema, pero el problema es que normalmente lo externamos y lo externamos abiertamente sin entender que
Por un lado, puedes estar lastimando a alguna persona por ahí, o dos, puedes estar quedando mal, ¿verdad? Porque a final de cuentas habría que verse en un espejo para entender quién sí, quién no, quién está bien y quién está mal. Bueno, una vez entendido que el punto de partida para todo, en específico también para el tema del día de hoy, es el amor incondicional, tendríamos que seguir entonces con lo consiguiente, que es la dualidad. La dualidad, dícese desde mi punto de vista, porque lo hemos platicado en muchas ocasiones en este espacio, es entendernos, o sea, tú y yo, a ti y a mí, yo mismo, conmigo mismo, como un ser dual. Un ser espiritual que tiene una experiencia en la materia, dicho de otra forma, dos cosas al mismo tiempo, dos seres disfrutando en la misma experiencia. No soy un ser físico con un alma dentro de mí, como muchas veces decimos, sino más bien todo lo contrario. Soy un ser espiritual que está teniendo una experiencia en la materia. Entonces, tenemos que entender eso como la dualidad a la que me refiero, ¿no? Y por último, la ecuanimidad. ¿A qué me refiero con ecuanimidad? Hay que entenderlo como equilibrio, el balance, donde todo se encuentra bien. Dicho de otra forma, ser una persona de una sola palabra, una persona que se maneja siempre en la misma línea, ¿no? Para entenderlo así. ¿Por qué te estoy platicando todo este rollo? Pues precisamente como te decía, ¿no? El gran problema que yo veo en las últimas semanas, que ha sido un tema recurrente, es que todos pensamos que tenemos una idea correcta o adecuada de cómo debemos de actuar los demás. Y a mí me pasa mucho, los que tienen algún tiempo siguiéndome, se acordarán de que, porque tengo ya muchos años compartiendo, ¿no? Pero si tienes algún tiempo siguiéndome, recordarás que mi contenido al principio era un contenido del proceso que yo estaba viviendo físicamente. Con el tiempo te expliqué por qué yo hablaba de eso y después empecé a hablar de otra cosa, pero te voy a explicar por si no me has visto antes. Yo vengo de una situación de vida donde tengo más de 20 años de enfermedad crónica. Cuando yo empiezo ya a compartir fuertemente en redes sociales, yo ya estaba esperando mi segundo trasplante de corazón. Estaba en lista de espera para recibir un segundo trasplante de corazón. Entonces, en ese proceso yo fui mostrando, literalmente, valga la redundancia, el proceso de la enfermedad y cómo fui empeorando en el camino, ¿no? Y entonces yo hablaba pues de lo que yo sabía, yo hablaba de lo que yo conocía, yo hablaba de cómo le echaba ganas allá a todo esto. Dentro de mí nunca hubo una duda de que todo iba a estar bien, para bien o para mal. Ya habrá oportunidad de explicar eso en otra ocasión. Pero para bien o para mal, yo sabía que todo estaría bien en ese proceso. Y entonces, dentro de toda esta desesperación física, dentro de toda esta limitación física, yo siempre supe que todo estaría bien. El problema es que las personas no lo creían. Entonces, como nosotros los humanos en general somos hasta no ver, no creer, me esperé a hablar de estos temas espirituales que ya para entonces me hacían mucho ruido y me estaban cambiando la vida literalmente, hasta que yo logré pasar esa etapa de la enfermedad y después empezar a renacer como el ave fénix. Y entonces ahí empecé a platicar de estos temas, ¿no? Cuando ya la gente no me hubiera tildado como, pues como mentiroso, ¿no? Todavía hace algún tiempo yo recibía mensajes de vez en cuando de personas que me decían, oye, yo pensé que te habías muerto. Qué bueno que sobreviviste, porque nunca creyeron en lo que yo decía, ¿no? Entonces, una vez que yo ya demuestro que sí es posible pasar por todo eso, que sí es posible revertir la enfermedad en muchas ocasiones, que sí es posible ser feliz ante un diagnóstico de muerte inminente, creo que cambiaron un poco los ánimos, ¿no? Pero bueno. Yo empiezo a compartir el contenido y yo soy quien soy. Yo hablo como hablo. Yo como te hablo a ti en mis videos que ven miles de personas en ocasiones o millones han visto en algún momento dado y algunos en específico. Así como me escuchas hablar ahí, yo hablo con mi familia, hablo con mis amigos, hablo en ocasiones incluso hasta con los clientes de mi esposa en su consultorio, ¿no? Dependiendo del momento y de la persona, claro, ¿no? Pero esa persona soy yo, porque soy una persona de una sola línea, o al menos eso quiero creer, porque yo no quiero utilizar ningún tipo de careta, porque yo no quiero creer que puedo ser una persona contigo o conmigo y así, ya está. Lo que sí hago y te confieso es que estos temas no los hablo con cualquiera, ni en todo momento, porque a muchas personas les parecen aburridos. Por eso hace un tiempo, platicando con mi amiga Sandy Caldera en su programa, yo decía, en este espacio tuyo vengo a divertirme. Si quieren temas profundos, Sandy por su cuenta hace programas y yo por mi cuenta los miércoles los espero en mis cuentas de redes sociales, ¿no? Entonces, porque aquí sí hablamos de estos temas, donde me pongo
este disfraz de una persona que está muy interesada en su crecimiento espiritual, porque a final de cuentas lo estoy, pero entiendo que ese es un disfraz de momento, no lo puedo utilizar constantemente, porque no todos están dispuestos a escuchar algo, ¿no? El día de mañana voy a hacer un podcast, si Dios permite, en la ciudad de Ensenada, Baja California, y el médico que me contactó, empezamos la conversación así nada más por encima, ¿no? Cualquier cosa, poniéndonos de acuerdo y todo. No sé en qué momento me manda un video que había hecho con otra persona, una persona que se dedica al trabajo de sanación física y en lo espiritual también. Me llamó mucho la atención y me llamó mucho la atención verlo tan emocionado y entonces después de ver el video le mandé un mensaje y le dije, ya entendí por qué me invitaste y te agradezco. Le digo, a final de cuentas no fuiste tú, ¿verdad? Era el Ser Supremo que nos estaba conectando porque Él está en ese momento de despertar y yo estoy dispuesto a despertar junto con Él y a compartir junto con Él los pocos conocimientos que yo pueda tener, ¿no? Y el día de mañana estaremos compartiendo un poco de ese proceso precisamente. Pero bueno, entonces cuando yo empiezo, volviendo al tema inicial, cuando yo empiezo a compartir ya desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, precisamente en la pandemia, empiezo yo a mostrarme como siempre he sido, como siempre soy, y muchas personas que me conocieron en el proceso de la hospitalización, por ejemplo, antes de recibir el segundo trasplante de corazón y el trasplante de hígado en el 2019, pensaban que era yo algún tipo de iluminado, pensaban que era algún tipo yo de maestro espiritual, y de ninguna forma lo soy, ni creo que en este cuerpo, en esta materia, en esta vida alcance a llegar a serlo. Entonces, de vez en cuando se me salió una grosería, una palabrota, y la gente, algunas personas me mandaron comentarios, no fueron muchas, gracias a Dios, ¿verdad? Pero algunas personas me mandaron comentarios y me dijeron, ay, doctor, yo no sabía que usted decía groserías. Ay, doctor, yo no sabía que usted hablaba así. Ni para bien ni para mal, fue simplemente un comentario. Y me llamó mucho la atención porque entonces tuve que hacer una pausa en esos mismos videos, creo que casi un video completo lo dedicamos a eso, para ayudar a estas personas a entender que yo no estoy tratando de ser ningún iluminado, ¿eh? Bueno, no es cierto. Sí estoy tratando de ser un iluminado, sí estoy tratando de llegar a la santidad total, pero sé que es casi imposible y sé que en esta vida no va a ser. Y eso lo entiendo. Y entonces en esa ecuanimidad en la que yo me manejo, en ese equilibrio, en ese balance, perdón, entre la dualidad en la que vivo, entre la materia y el ser espiritual hermoso que también soy, disfruto mi experiencia en la materia. Y entonces tengo o busco momentos de felicidad muy física, muy terrenal, muy sin chiste, muy sin sentido de un humano común y corriente. Pero al mismo tiempo también me gusta tener muchos momentos de soledad donde me reencuentro con el Padre sin más ni más, sin necesidad de intermediarios, sin nada de esto, sin nada, sin tapujos literalmente, ¿no? Y estar simplemente en este espacio de donde yo comparto con ustedes. Aquí vengo y en este sillón, a veces aquí en el suelo, en mi tapete creo que es vaca, no me acuerdo, pero de piel de vaca. Me tiro ahí en el tapetito y empiezo a hacer mi meditación, que es simplemente un volver a reencontrarme conmigo mismo. ¿Soy una persona en búsqueda de una espiritualidad más profunda? Sí, totalmente, totalmente. Pero también soy un hombre común y corriente. Y en esa realidad de ser un hombre común y corriente, soy simplemente un hombre que de vez en cuando dice palabrotas, que de vez en cuando también se enoja, que de vez en cuando también grita, que de vez en cuando también tiene deseos de comer cosas que no debe, deseos de sexualidad posiblemente, deseos pues de todos tipos, ¿no? De todos los tipos de deseos carnales que podemos tener los humanos, ¿no? De tomarme una bebida gaseosa de vez en cuando, no sé, o sea, ese tipo de cosas que son tan naturales y tan normales. Yo nunca he tratado de ser una persona que muestre lo contrario, ¿no? Entonces, hay que entender que todas las personas estamos en ese mismo proceso. Y te voy a decir por qué te platico todo esto, porque hay que tener mucho cuidado de las personas que creen que tienen la forma correcta de vivir. Esto puede ser un guía espiritual, esto puede ser un sacerdote, esto puede ser un pastor, esto puede ser un padre de familia, esto puede ser tu compañero de trabajo o incluso tu pareja. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tristemente la forma correcta de vivir no existe. La forma correcta de actuar no existe. La forma correcta de pensar no existe. Hace muchísimos años hablamos de este tema, pero creo que es importante revisitarlo. ¿Por qué te digo esto? Porque el único punto de vista es el único punto de vista que verdaderamente es válido es aquel que no existe. Y te voy a decir quién tiene un punto de vista que no existe, pero que sí es importante. Dios.
Porque Dios no está de acuerdo con nada ni en contra de nada, ni a favor de nadie ni en contra de nadie. Él simplemente experimenta y es feliz porque tú seas feliz. Él te dice, pues aquí está la vida, disfrútala, experimenta, haz lo que quieras hacer de ella. Si quieres dar vida, regálala. Si quieres quitarla, quítala. No va a haber castigo, pero cuando regreses platicamos. Entonces, el amor incondicional del que hablamos el día de hoy es un amor incondicional que no juzga y no cuestiona. Y si tú lo primero que tienes en tu corazón es una necesidad de juzgar o de criticar la forma de hablar de una persona, la forma de expresarse de una persona, la forma de vivir de una persona, la forma de amar de una persona, la forma de vivir de sus deseos carnales de otra persona, tristemente, mi hermano, déjame decirte que andas bien perdido. ¿Por qué te digo esto? Porque el mundo está lleno de estas personas que no entienden que la ecuanimidad va mucho más allá de cómo hablas, de cómo vistes, de cómo vives. Ayer o antier me tocó ver un video en TikTok de dos personajes interesantes que venían caminando con unos maletines en una calle común y corriente, creo que era en México, no estoy seguro. Una zona, pues ya sabes, más bien como de bajo nivel adquisitivo o económico, poder adquisitivo. Y tú los veías y parecían cholos, literal, ¿no? Con unos pantalones así medio caídos, uno con un short así medio caído, todos tatuados, incluso de la cara, casi rapados. Uno tenía unos tatuajes aquí en el ojo, ya sabes, así, no exagerados. Esas cosas que dices, ay, con permiso, me voy por el otro lado. Y tú, pues yo no sé, los ves y empiezan a platicar la historia. Tenía una voz no muy masculina el que estaba platicando la historia. Y llegan y resulta que los muchachos se dedican a maquillar en ese momento a una quinceañera en específico y a todas sus mujeres, ¿no? A su mamá, a sus tías y todo esto. Y me gustaron mucho los comentarios de las personas ahí porque todos decían, wow, no juzgues, obviamente en español y en inglés, ¿no? Pero decían unos ahí, no juzgues nunca a un libro por su cubierta, ¿no? By its cover, decía en inglés. Me llamó mucho la atención eso porque creo que ese tipo de personas nos muestran el camino a lo que es posible, a lo que antes era imposible, a lo que antes no era correcto, a lo que antes no era bien visto. Y conforme vamos avanzando en este plano terrenal, deberíamos entender que no hay una única o sola forma de vivir. Que si bien es cierto que la vida que tú has llevado te ha funcionado, o al menos tú crees que te ha funcionado, pues qué bueno, ¿no? O sea, qué bien que tú tengas algo que te esté funcionando en la vida, pero no necesariamente es la fórmula que les va a servir a todos. Eso es muy importante que lo entiendas. Entonces, ¿cómo se ve la ecuanimidad de una persona? Hablando del equilibrio de una persona. Pues una persona que está equilibrada y que está en ecuanimidad, que vive en ecuanimidad, tiene su vida bonita en todos los sentidos. Su pareja está bien si es que tiene pareja. Su salud está bien si es que tiene salud. Porque hay otros que, pobrecito, pues no, ¿verdad? Nacieron sin salud. Pero su salud está como tiene que estar. Su cuerpo físico está bien cuidado como tiene que estar. Sus finanzas están en su lugar, como están bendecidas, tienen que estar en su lugar. Su vida misma está acomodadita y tú lo puedes ver porque, como bien dicen las Sagradas Escrituras para nosotros los cristianos, aclaro porque hay muchas Sagradas Escrituras, por sus hechos los conoceréis. Entonces, ¿cómo se ve la ecuanimidad en una persona? ¿Por la forma en la que habla? Digo, siempre y cuando no esté agrediendo a nadie, ¿verdad? Pues yo no creo. ¿Se ve la ecuanimidad de una persona por la forma en la que viste? O sea, si una persona viste mal, según tu punto de vista, que a final de cuentas solo es un punto de vista, ¿eso lo hace un mal trabajador, por ejemplo? ¿O cómo sabes tú que porque viste mal desde tu punto de vista es un mal padre? ¿O cómo sabes tú que porque viste mal es un mal esposo? ¿O cómo sabes tú que porque viste mal es un mal hijo? Pues definitivamente no. Y si tú estás juzgando desde ahí, estás fallando en la primera regla y el punto de partida que ya lo establecimos, que tristemente para los que no lo han entendido, lo vuelvo a repetir, es el amor incondicional. Porque en el amor incondicional que proviene de Dios, del Ser Supremo, no se juzga, señores. No se critica, señores. Se acepta y se acepta con el corazón y se acepta con los ojos cerrados. ¿Por qué con los ojos físicos cerrados? Porque estamos viendo con los ojos del corazón, o al menos deberíamos de estar viendo con los ojos del corazón. Al mismo tiempo, tú tienes que entender entonces, volviendo al punto de la dualidad, que este ser que tú piensas que viste mal, por ejemplo, poniendo un ejemplo en la vestimenta, no necesariamente está viviendo mal.
¿Por qué? Porque si tú entendieras verdaderamente lo que es el concepto de la dualidad, entenderías que lo que le sucede o la experiencia de la materia es completamente irrelevante. Yo te he platicado en otras ocasiones que desde mi punto de vista el ser espiritual es como un perrito, no porque sea un perrito, pero te voy a poner este ejemplo, ¿no? Todos los que hemos tenido perritos o hemos conocido algún perrito que le gusta pasearse en el carro, sabemos que en el momento en que le mueves las llaves, el perrito ya sabe que hay calle. Él no sabe a dónde va. Es más, no le interesa a dónde va. Bien puede ser que vaya al veterinario a que lo duerman, pero él calle, escucha calle y va feliz el perrito. No le importa dónde, no es que no sepa, es que le vale gorro. Le tiene sin cuidado saber a dónde va, no importa, yo lo que quiero es pasearme. Pues en esencia, de una forma muy básica, para entenderlo de una forma muy sencilla, el ser espiritual es básicamente lo mismo. Lo que está haciendo en este plano terrenal es experimentando. ¿Qué quiere experimentar? Todo. ¿Cómo? Como sea. Por eso entonces el dolor es una experiencia bonita para el Ser Supremo. La felicidad es una experiencia bonita para el Ser Supremo. El amor es una experiencia bonita para el ser espiritual, discúlpame, para el ser espiritual. El desamor es una experiencia bonita para tu ser espiritual. Porque todo a final de cuentas se convierte en una oportunidad de crecimiento dentro de esa experiencia en la materia. ¿Por qué te digo todo esto? Porque nosotros no terminamos de comprender en este juicio interminable de todo y de todos, porque yo pienso que yo tengo la razón y que yo soy el único que ha vivido bien desde la forma en la que vivo, desde mi espiritualidad, desde mi religión, desde mi economía, desde todo lo que te imagines. Entonces yo no entiendo que a final de cuentas en esa dualidad en la que vivimos todos, porque tampoco tú que eres perfecto te escapas, perfecto, tristemente tendrías que entender que la forma en la que viste una persona es irrelevante, la forma en la que calza una persona es irrelevante, la forma en la que habla una persona es irrelevante, porque todo eso es de la materia, y la materia, te lo repito una vez más, es impermanente. Lo único que es permanente es todo lo que proviene de Dios, y en eso incluimos automáticamente a tu ser espiritual. Entonces, qué bonito que nosotros pudiéramos ser como, si lo viste en algún momento, el tema este que agarramos una vez con mi amiga Sandy Caldera, una vez más, que hablábamos de que ella es una persona débil visual, ¿no? En algún momento fue ciega y un milagro le regresó un poquito la vista al menos, ¿no? Y ahora tiene la bendición de ver un poquito. Entonces, pero no, o sea, no ve como tú y como yo. ¿Por qué te platico esto? Porque imagínate que tú y yo tuviéramos la gran bendición de ser invidentes. ¿Cómo juzgaríamos? ¿Desde dónde? Porque a final de cuentas no tendríamos la capacidad de juzgar a un cholo porque viene de allá y como viene vestido así me va a saltar, por ejemplo, ¿no? O esta persona homosexual, como no va de acuerdo con lo que yo creo que está bien, pues fúchila, ¿no? Y es interesante, todos tenemos algo de eso. ¿Cuándo vamos a cambiar? No sé. Y digo vamos porque yo también tengo mucho de eso, ¿eh? Por eso desde un principio aclaré el punto. Yo no soy ningún maestro, yo no estoy tratando de enseñarte nada. En todo caso, como te lo digo siempre, estoy tratando de que recuerdes algo que posiblemente has olvidado, ¿no? Entonces, tenemos que entender que esa ecuanimidad de la que hablamos no necesariamente se muestra en la forma de vestir o de caminar o de calzar o de hablar. O incluso de tu trabajo, ¿no? Porque ¿cómo vamos a juzgar a una persona que tiene un trabajo así, una persona que tiene un trabajo así, y este es mejor que este? Pues tampoco debería de ser. Obviamente lo hacemos tristemente, ¿no? Pero habría que entenderlo como algo mucho más allá. La ecuanimidad, el equilibrio, el balance del que estamos hablando se debe de notar en tu vida diaria. Por tus frutos te conocerán. Y entonces, como vistas, es irrelevante si tu vida está bien, si tu familia está bien, si tú eres feliz, si no te la pasas jodiendo a los demás, por ejemplo, si no te la pasas viendo a ver a quién jodes. Entonces, así es como se mide la ecuanimidad desde mi punto de vista. No sé tú qué pienses, pero desde el mío, totalmente. Si yo soy una persona que no te da molestias, ¿qué te importa a ti cómo yo vista? Si a ti no te doy molestias, ¿qué te importa cómo yo hablo? Y te lo digo con todo el amor que esto puede ser dicho, ¿eh? Porque a final de cuentas, ese no es el camino. El camino entonces, que es también el punto de partida, pero al mismo tiempo la meta, es el amor incondicional. Entendiendo y siendo consecuentes y condescendientes en muchas ocasiones para entender que la mayoría de nosotros no hemos comprendido que vivimos en una dualidad. Si tú ya lo comprendiste, entonces lo que te falta es entender que las personas somos ecuánimes no por cómo hablamos o cómo vestimos, por ejemplo. La ecuanimidad se nota o se vive o se experimenta o se muestra de una forma completamente distinta, no con nimiedades que son de la materia.
Entonces, la ecuanimidad va mucho más allá. Vuelvo a decirte, desde mi punto de vista, una persona que está espiritualmente balanceada y en su lugar no tiene miedo, no tiene carencias, no tiene limitaciones, no tiene enfermedad, no tiene sobrepeso, no tiene pleitos, no tiene problemas, porque a final de cuentas está entregado por completo a los designios divinos y el Padre provee de todo lo necesario para que tu vida esté bien. Entonces, el amor incondicional es el punto de partida, pero también la meta a la que debemos de aspirar a alcanzar en algún momento. Entender la existencia de nosotros en este plano terrenal en una dualidad nos va a permitir entenderlo y aceptarlo también de los y para los demás. Aceptar que en esa dualidad en la que tú y yo experimentamos, también experimenta tu primo, tu tío, tu papá, tu mamá y todos. O sea, no podemos ser seres de luz 24 horas al día porque no venimos a eso. Si tú estás buscando la perfección solo por ser perfecto, te vas a morir en el intento. Yo sí quisiera llegar a ser perfecto, pero ya entendí que no va a ser. Y entonces, ¿qué hago? Disfruto de mi oscuridad y de mis limitaciones y de mis miedos y de mis inquietudes porque entiendo que estoy viviendo en una dualidad. Y está bien que de vez en cuando me enoje, siempre y cuando la próxima vez me enoje menos o regrese más rápido al desenojo, ¿no? Pero está bien. Entonces, eso mismo que yo me permito a mí mismo, se lo quiero permitir a los demás. Porque quiero que ellos también vivan con esa tranquilidad de decir, está bien, no voy a ser juzgado, al menos por Alfredo, no voy a ser juzgado. Porque a final de cuentas él entiende a la perfección que yo soy mitad oscuridad, pero también mitad luz. La ecuanimidad, señores y señoras, no se mide en la forma en la que hablas, la forma en la que vistes, la forma en la que piensas en muchas ocasiones. Se nota y se muestra y se alcanza a ver incluso a lo lejos por tus frutos. ¿Cómo están tus hijos si es que los tienes? ¿Cómo está tu pareja? ¿Es feliz o es infeliz si es que la tienes? Si no la tienes, si no tienes hijos, ¿cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está tu materia? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu entorno? Porque una persona que vive verdaderamente la ecuanimidad que brinda la espiritualidad abundante, no está falto de nada. Entonces analízate, piensa un poquito en esto piénsalo mucho, porque la mayoría tenemos una gran facilidad para juzgar y cuestionar a los demás, pero no para ponernos frente al espejo, para juzgarnos y cuestionarnos a nosotros mismos. Tristemente, eso requiere de muchos pantalones y la mayoría no tenemos suficientes para hacerlo. Entonces el día de hoy yo te invito, te conmino a que te pares frente al espejo y analices de todo corazón para tu crecimiento y el de todos los demás, qué tanto estás vibrando en amor incondicional, qué tanto estás vibrando en la dualidad que de raíz eres, qué tanto estás entendiendo el concepto de la ecuanimidad y el equilibrio y el balance en el que deberías de vivir. Ahora, si ya estás ahí, entonces no te va a costar nada de trabajo también practicar ese amor incondicional para con los demás. Entender que también los demás son oscuridad y luz en su dualidad. Y entender que la ecuanimidad no es ni la forma en que vistas, o vistan en este caso, ¿no? Ni la forma en que hablen los demás, ni la forma en que amen los demás, ni la forma en que vivan los demás. Yo soy tu amigo Alfredo Castañeda en esta materia, en este plano terrenal. Ya en la otra, quién sabe, y en otros pasados, pues tampoco me acuerdo, que es irrelevante para mí a final de cuentas. Te recuerdo que estoy disponible para sesiones de mentoría en línea. Permíteme servirte, permíteme ayudarte a sobrellevar cualquier situación adversa con las herramientas que yo he desarrollado a través de los años. Y pues permíteme ser de utilidad, que eso es lo que le pido al Padre todos los días, dentro de todas mis limitaciones, poder ser en este plano terrenal un hombre que deje por lo menos un aprendizaje, una enseñanza. Pues bueno, esto estará disponible también, como les digo, ya grabado en Facebook, en YouTube y también en el podcast, como siempre que puedes escucharlo. Si Dios permite, nos vemos el próximo miércoles. Cuídense mucho. Les mando todas las infinitas bendiciones que puedo y que debo desde la divinidad que yo soy. Y nos vemos la próxima semana. Gracias.